Oscar, bienvenido. Profesor, pues para arrancarnos con el tema, me gustaría preguntarte, ¿por qué tan fácil y por qué, y aquí va una segunda pregunta, qué tan fácil es diversificar la economía de México? ¿Qué tan fácil podría ser diversificar la economía de México teniendo en cuenta los más de 14 tratados con 50 países, más de 30 convenios? ¿Por qué no se ha diversificado? ¿Y qué tan difícil puede ser? Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Pues mira, la verdad es que sí es una reorganización en tanto estructural, pues sí es difícil. Es decir, uno puede generar los distintos tratados de libre comercio, pero lo que es un hecho es de que los últimos 40 años se estuvo toda la política concentrando en un solo mercado. Es decir, lo que estamos sufriendo es precisamente ese modelo de apertura indiscriminada que vino particularmente después del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y estas son las consecuencias. Ahorita lo que estamos viendo, por supuesto, es que ya se ve esta necesidad Ya. de diversificación. Y pues es en lo que estamos trabajando, ¿no? Porque ahora esta guerra arancelaria, estas presiones nos lo ponen sobre la mesa. Claro. Creo que un primer elemento fue el retorno del Estado y ahora viene el retorno de la planificación con este tema en Claro, particular, la diversificación. fíjate qué interesante lo planteas hablando de retornos, que ahorita me gustaría replantear esto. ¿Cuál podría ser un primer, digamos, una primera puerta a abrir, teniendo en cuenta estos tratados que ya se tienen, que podría incrementar, quizás no de golpe, hablando de que más del 80% del intercambio comercial de México, el 80% o más del 80% es con Estados Unidos? ¿Qué mercado puede tener un potencial para incrementarse? América Latina, la Unión Europea, el mercado asiático. ¿Cuál consideras que podría ser, Oscar? Pues yo creo que la perspectiva ahorita que en la que estamos transitando del mundo unipolar al multipolar es precisamente aprovechar todas las interconexiones que hay que hacer estudios de mercado muy importantes. Yo pondría en primer lugar la necesidad de establecer integración con América Latina. Como una cuestión no nada más de la región Ujú. inmediata, sino también como un símbolo importante porque se trata no nada más de diversificar México, sino también de en ese proceso diversificar también la región. Creo que eso puede ser una sinergia muy importante. Interesante. ¿Ves la reacción, todo esto que se dio alrededor pues estos tweets que fueron muy desafortunados entre Gustavo Petro en Colombia y Donald Trump, la manera en que amaga, ¿no? Hablando precisamente de esa integración y que de pronto quedó Colombia como indefendible, o digamos, en el sentido que se quedó solo en esa discusión. Qué manera de operar de Donald Trump, Oscar. Sí, pues es que es lo que estamos observando, ¿no? Es decir, un amague, un asunto que además tiene un componente mediático de, yo diría, la posverdad, es decir, Ujú. reportar cosas que no realmente se pactaron, presionar de esta manera. Yo lo veo en general también pues como un símbolo de un país otrora hegemónico y que ahora en la búsqueda de reconstituirse, por eso el Make America Great Again, pero lo está haciendo bajo esta estrategia de Ujú. amague. Creo que eso pues por supuesto no conviene, no es razonable ni es sensible, porque no solamente son los presidentes, sino son las poblaciones, no hay que olvidar eso, ¿no? Claro. Ahora, justamente deja de preguntarte, inclusive hablando de amagues, ayer el propio presidente en el viaje, justamente en el viaje, en el avión presidencial, en el Air Force One, daba declaraciones el presidente Donald Trump, el viaje que hacía hacia el estadio en Nueva Orleans para asistir al Super Bowl, que ya iba a implementar a partir de este lunes, cosa que fue mentira, que fue una noticia falsa, que pues en la agenda no se ha confirmado. Estos amagues en economía, ¿cómo se registran, teniendo en cuenta todo el grado de especulación que pueda llegar a tener y que unas declaraciones, pues de qué manera movilizan, ¿no? Generan mucho nerviosismo, Oscar. Claro, pues es que los mercados en general, ya lo hemos visto en la historia, pues son muy susceptibles de estos entornos
de nerviosismo, de volatilidad, y ahora con estos nuevos elementos también, pues lo que está el riesgo latente siempre en una economía capitalista, en una crisis sistémica, pues es de que pudieran incluso llevar a que pudiéramos experimentar alguna crisis, tocamos madera, por supuesto, pero que no es un detalle menor, es decir, no se Claro. queda nada más en la declaración, sino que permanentemente están induciendo a nerviosismo y eso frena todos los procesos económicos en general, ¿no? Y eso creo que también tenemos que ponderarlo, ¿no? ¿Dónde dejamos, Oscar, al mercado asiático? Uno, teniendo en cuenta que hay ciertamente relaciones laborales, aunque no un acuerdo bilateral, digamos, con el gigante que es China, hay acuerdos Asia-Pacífico, esta puerta también importante. ¿Dónde dejamos también al mercado asiático? Pero sobre todo teniendo en cuenta los digamos, estos corajes que hace Estados Unidos por digamos, la relación que pueda existir entre China y México. Y bueno, ya México ha estado reaccionando. ¿Dónde dejamos el mercado asiático? Pues yo, bueno, como lo has señalado, creo que tenemos que girar un poquito el globo para poder visualizar la región Pacífico como un todo. En ese sentido, por ejemplo, pues México ha avanzado en infraestructura elemental de interconexión oceánica, como es el interoceánico en el istmo de Tehuantepec. Esto es muy importante. Y como decíamos, la integración con América Latina también es la integración con todos esos países que desembocan al Pacífico. Creo que es muy importante. México tiene un problemita de una balanza muy desequilibrada con respecto a China. Y creo que se tiene que atajar y bueno, pues las reacciones también que ha tenido China misma, es decir, bueno, pues vamos trabajando en la materia, es otro tipo de hacer comercio también ahí China y pues yo creo que simplemente lo que tenemos que hacer es pues voltear, como decíamos, ¿no? De forma multipolar, no desconocer, por supuesto, que ahorita quien tiene una fuerza importante productiva y comercial es el propio China y pues planteemos una visión renovadora de lo que es toda esta área Pacífico, ¿no? Que creo que va a ser uno de los puntos centrales en el mundo Claro. multipolar, ¿no? Comentabas hace un momento esta parte del retorno a una, digamos, una especie de reorganización, teniendo en cuenta pues esta disrupción que está provocando Donald Trump y que inclusive se habla ya de un replanteamiento del TMEC el próximo año, independientemente de lo que pueda suceder con la negociación que pueda haber alrededor de los aranceles, este retorno a regresar también, a voltearnos a ver. ¿Cómo se explica en este ambiente tan, como comentábamos, tan de nervios, de nerviosismo, de fake news? ¿Cómo podemos explicarlo, Oscar? Bueno, lo que pasa es que durante el neoliberalismo la economía mexicana avanzó desequilibrada, es decir, siempre todos los países tienen un mercado interno y un sector externo. Desafortunadamente se había estado evolucionando nada más por el lado del sector externo y es por eso que existe esta dependencia y como hay una interconectividad tan amplia, pues el nerviosismo es el primero que surge, ¿no? En suma, lo que veo en el contexto de lo que estamos viviendo es precisamente seguir avanzando en el fortalecimiento del mercado interno. ¿Qué quiere decir? Restablecer cadenas productivas Ujú. dentro de la propia nación y sobre todo lo más importante, no dejar de poner énfasis en la producción de tecnología propia, que creo que eso es lo que en el mediano plazo es lo que va, vamos a decirlo así, Mm. dar más certidumbre a todas las inversiones para la región. ¿Ves una buena estrategia el programa Hecho en México, que digamos, aunque tiene más de 40 años, pues ya va a cumplir su vigencia, el logo inclusive en el 2029? ¿Es una buena estrategia? ¿Ves que es un buen potenciador o palanca digamos, para apalancar esto que estamos viendo, digamos, esta potencia que ahí está de México? Si el hecho en México puede funcionar, Oscar. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, por varias razones. Uno es de que, bueno, sí tiene ya algún tiempo, pero entró en desuso por precisamente la sustitución que se hizo del mercado interno por el sector externo. Había tenido también un talante que ponía el énfasis
del lado del consumo, que sin duda es importante, pero creo que ahora lo importante que yo pondría como hecho en México 2.0, en el sentido que también se le dé un papel preponderante no solamente al consumo, sino también a la producción, ¿no? En el sentido que comentaba de fortalecer las cadenas productivas nacionales. Ya. Ahora, ya para ir cerrando, la discusión alrededor de los aranceles es muy interesante. He escuchado muchas voces y me gustaría también conocer la tuya. Sobre todo, conforme se va enfilando, ya vamos viendo más claro, digamos, hasta cierto punto qué es lo que quiere Estados Unidos con esta amenaza de los aranceles. Hemos visto que ha habido ya intercambios, encuentros, inclusive algunas reuniones a puerta cerrada, pero pues es inminente esta negociación que se está dando. ¿Cómo la estás observando tú? ¿Cómo la estás midiendo, Oscar? Pues yo creo que hay un equilibrio ahí muy difícil entre pues que realmente se pueden concretar esas amenazas aún a pesar de que son en contra también de la propia economía estadounidense, lo que se ha señalado el balazo al pie, porque compartimos, es decir, muchas mercancías Ujú. intermedias cruzan muchas veces la frontera, entonces no es un detalle menor. Lo que creo que estamos observando que debemos de recordar es uno, es de que esas amenazas es un error estratégico desde mi punto de vista que las estén desarrollando para todas las regiones del mundo. De hecho, están hasta buscando hacer un arancel universal, lo cual nos lleva a una paradoja histórica en el sentido de que el país que en algún momento fue el promotor del libre comercio ahora es hiperproteccionista, ¿no? Entonces, puede traer complicaciones en el corto plazo, sin duda, pero insisto, creo que en el mediano plazo eso es lo que precisamente obliga a todos los países a tomar alternativas. Entonces, creo que también hay que ir viendo esa perspectiva para no entrar en pánico y para también saber de que pues de tanta amenaza no cumplida, pues se debilita precisamente esta estrategia, ¿no? Oscar Rojas, muchísimas gracias por este análisis, por estas reflexiones aquí en Mega Noticias, aquí en A Debate. Gracias, como siempre.